Vamos a comenzar rápidamente con lo que son los ligamentos del codo. Aquí pues bueno, hubo una pequeña confusión en el video anterior, por eso es que se corta justamente en esa zona del video anterior. Pero bueno, espero en este video poder explicar de mejor manera. El ligamento anterior, que sería básicamente el ligamento que va a cursar de la porción supracondilo, de la fosa supracondila, que quiere decir que esto que está aquí es el cóndilo, ¿ok? Y esta es la troclea. Entonces, los supracondilios, es decir, la fosa que está encima del cóndilo, va a ir hasta lo que es la epitróclea, que sería esta zona de acá, y luego gira hacia lo que es la pequeña cavidad sigmoidea. O sea, se dan cuenta del movimiento más o menos que llegué a hacer justamente de acá, de la supracondila a la epitróclea, y gira hacia la cavidad, o giro hacia la pequeña cavidad sigmoidea, que es la que va a terminar de amarrar como esta zona de acá, ¿ok? Hace como un 7 más o menos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, es como un 7. Luego el ligamento posterior sobre todo va a estar acomodado casi en forma de X a nivel de la fosa olecraneana, que aquí pues no se alcanza a ver porque la fosa olecraneana va a ser sobre todo posterior, ¿ok? Entonces va a estar acomodada como en X. Luego vamos a hablar del ligamento lateral interno, es decir, en esta porción de acá. Y este se divide en tres zonas, al igual que el ligamento lateral externo, es decir, vamos a tener un ligamento aquí y otro ligamento aquí, ¿ok? El ligamento lateral interno va a estar sobre todo en la porción anterior, medial y posterior. O bueno, se va a dividir en tres porciones, ¿no? El ligamento anterior va a ir desde la epitróclea, que es esta que está aquí, hacia la apófisis coronoides, que es esta que está por acá, ¿ok? Desde la epitróclea, desde la epitróclea, ya me está confundiendo, desde la epitróclea hasta lo que es la apófisis coronoides, ¿ok? Entonces cursa esta porción, pero siendo anterior, ¿sí? Repito, desde la epitróclea hasta la apófisis coronoides del cúbito. El medial también va desde la epitróclea hasta la apófisis coronoides, solo que este, en vez de ir como mucho más anterior, va más medial, ¿no? O sea, más como hacia adentro, en esta zona de acá. Casi en la zona en que nosotros sentimos por ahí del pulso humeral. Pues bueno, casi por ahí va esta zona, ¿no? Desde la epitróclea hasta la apófisis coronoides, pero una zona más medial. Y finalmente el ligamento lateral interno, pero en su porción posterior, porque hay que recordar que son tres porciones, va a ir desde la epitróclea, que es decir, es esta zona de acá, la epitróclea, hasta lo que es el olecrano. Pero bueno, el olecrano aquí no se ve. De hecho, si ustedes lo alcanzan a ver de esta manera, sería principalmente, por ejemplo acá, que sería justamente desde la epitróclea hasta lo que es el olecrano. En cuanto al ligamento lateral externo, que sería este que está aquí, va a ir desde el epicóndilo, ok, desde el epicóndilo, que es esa pequeña apófisis que está aquí, hasta lo que es la pequeña cavidad sigmoidea. Que la pequeña cavidad sigmoidea es importante recordar que es aquella que permite la inserción del radio, y por lo tanto en esta misma inserción del radio es el giro y el reforzamiento que tiene, ¿ok? Entonces la anterior va a ir desde el epicóndilo hasta la pequeña cavidad sigmoidea. El ligamento lateral externo, pero en su porción medial, va a ser el mismo recorrido, es decir, tanto desde el epicóndilo hasta la pequeña cavidad sigmoidea, más el borde externo del cúbito, es decir, esta porción de acá. La porción en donde se une justamente a la membrana interósea va a ser la zona en la que también va a llegar a alcanzar nuestro ligamento lateral externo, pero en su porción medial, ¿sí? Entonces va a ir desde el epicóndilo hacia la pequeña cavidad sigmoidea hasta el borde externo del cúbito. Y el posterior, pues bueno, al igual que el posterior del ligamento interno, pues va a ir desde su epicóndilo hasta lo que es el olecrano, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo importante es recordar que los ligamentos se van a empezar a cruzar, ¿no? Por ejemplo, el ligamento anterior que va en 7, el ligamento posterior que va en X, el ligamento lateral interno que siempre va a partir de la epitróclea, ¿ok? Y el ligamento lateral externo en sus tres porciones que siempre va a partir de lo que es el epicóndilo, ¿ok? Entonces, epitróclea interno, epitróclea externo. Los movimientos, ¿cuáles son? Pues bueno, principalmente va a ser, como les digo, de flexión, que sería justamente cuando la apófisis coronoides, es decir, esta que está aquí,
entra directamente en su fosa, que es la fosa coronoidea, y los de extensión van a ser cuando el olecranon, que bueno, en esta vista pues no se alcanza a ver, va a ser cuando este olecranon se quede en la fosa olecraniana, ¿ok? Entonces vamos a empezar ya directamente con lo que es las fracturas de codo. Entonces bueno, ya vamos a entrar de lleno. Lo primero que hay que reconocer es el húmero, ¿ok? Y el húmero, pues bueno, hay que recordar que tiene los dos compartimentos, ¿no? Que sería el epicóndilo, que es esta zona de acá, y la epitróclea, ¿no? Que está encima de la tróclea, justamente. Y entre ambos, pues bueno, va a haber una línea que los va a estar separando. Ahora, en esta porción, pues pueden existir fracturas de nivel grave, ¿no? Principalmente. Y aquí van a haber articulaciones partícipes. ¿Cuál sería la principal? Sería la húmero cubital, que recordar que bueno, básicamente el húmero se une al cúbito gracias a la tróclea y sobre todo para esta gran cavidad sigmoidea, ¿no? Que ya explicamos anteriormente, que sería justamente como forma de una mano, como una boca más o menos, en donde la porción más grande le pertenece al olecranon y la porción más chiquita le va a pertenecer a la coronoides, ¿ok? Entonces esa va a ser la primera articulación participante, la húmero cubital, ¿ok? Luego va a ser la húmero radial. ¿Por qué? Porque el radio, que va a estar más o menos en esta zona, se va a articular con el cóndilo del húmero, gracias a la cabeza radial. Y bueno, va a ser también lo que es la articulación radiocubital proximal. ¿Ok? Que la articulación radiocubital proximal va a ser justamente la que va a dejar principalmente la cavidad sigmoidea con, o sea, la pequeña cavidad sigmoidea con la cabeza del radio, ¿ok? Y esta cabeza del radio, pues es la que va a girar dentro de esta pequeña cavidad sigmoidea para producir los movimientos, sobre todo de prono y supinación, pero además también refuerza lo que es el codo. Las fracturas de codo, sobre todo, son lesiones infantiles. No quiere decir que sean exclusivas de ellos, no, también ocurren en los adultos. Sin embargo, por el gran movimiento que hacen los niños, es decir, que están jugando de aquí para allá, que están brincando y todo eso, pues bueno, lo más común es que sean lesiones infantiles en varones, ¿ok? Es lo más común que sean lesiones infantiles en los varones. ¿Qué más pasa en esta región? Sobre todo, puede ser grave, puede ser bastante grave por la asociación de los tejidos circundantes, ¿no? Los tejidos circundantes como las arterias, los nervios, cualquier otro vaso que puede existir por ahí, los músculos, como veíamos en el repaso rápido de anatomía, pues era una gran inserción que tenían en esta región. Les digo también principalmente eso, ¿no? La lesión de los tejidos circundantes, por eso es que es bastante grave. ¿Qué más? Hay lesiones, o sea, cuando son lesiones que son 6 centímetros por arriba de lo que es el húmero, en cuanto a su última porción, o que es la porción distal del húmero, y son 6 centímetros hacia arriba, pues bueno, vamos a decir que es justamente una fractura distal. Es decir, casi como nos marca esta línea de aquí, de acá, de la tróclea, 6 centímetros arriba, es lo que nosotros vamos a contar como el húmero distal, ¿no? O las fracturas distales de húmero. Pueden cruzar la línea epificiaria, que la línea epificiaria es esta que se ve por acá. Y cuando cruzan esa línea epificiaria, sobre todo van a estar en cabalgamiento, ¿no? Es decir, cuando ya está completamente separada esta porción de acá de esta otra porción de acá. E incluso aquí se puede afectar por completo el crecimiento. Recordando que sobre todo son lesiones infantiles. Y pues bueno, al estar en cabalgamiento quiere decir que los huesos están completamente separados y que además probablemente hubo una luxación. Y eso es más peligroso, ¿no? Porque hablamos de un concepto que se llama la fractura luxación. La clasificación anatomoclínica de las fracturas del codo van a ser de la extremidad distal del húmero, que ya vimos que son 6 centímetros arriba de esta zona de lo que es la tróclea, y la extremidad proximal de radiocúbito, que sería aproximadamente lo mismo, ¿no? Lo que son 6 centímetros aproximadamente desde la porción en la que inicia, que sería el olecranon, pues bueno, en esta zona de acá, específicamente de la fosa sigmoidea, y ya de ahí, pues bueno, 6 centímetros hacia abajo. Aquí se alcanza a ver de hecho de mejor manera cómo es que está completamente salido de su ángulo.
Ahora, vamos a empezar a hablar poco a poquito. Y primero sería la fractura supracondílea, es decir, a nivel de la fosa supracondílea. Que hay que recordar que la fosa supracondílea es esta que está encima del cóndilo y que, bueno, sirve para la inserción sobre todo muscular, ¿ok? El concepto es que van a ser unión de las columnas humerales. Es la zona en la que las dos columnas humerales, recordando que sería esta zona del epicóndilo y de la epitróclea, se unen casi a nivel medio, sobre todo en esta fosa supracondílea, es en donde se unen sobre todo. Y como les decía al inicio, no es propia de infancia. De hecho, se dan cuenta que hay una fractura supracondílea y además se ha salido el hueso de su posición. ¿Ok? O sea, esto es el hueso, aquí pues, no debería de estar. Y bueno, está completamente salido en esta porción. ¿Ok? Son lesiones sobre todo, como les digo, de la infancia, con una prevalencia alrededor de los 7 años. Y es importante saber que aquí hay que cuidar lesiones vasculonerviosas, de cuáles, bueno, principalmente van a ser la arteria humeral, que cursa sobre todo por esta zona de acá, y el nervio radial, que también surge en esta zona de acá, recordando que existe un pequeño canal, que es el canal radial, que sirve para este mismo nervio, ¿ok? En cuanto a la etiopatogenia, sobre todo van a ser en extensión, es decir, un niño va corriendo y pone su mano completamente recta y completamente abierta hacia lo que es el piso y entonces cae con la palma abierta sobre el piso y al caer con la palma abierta sobre el piso se lesiona el codo, específicamente la fosa supracondílea y se fractura en esa zona, ¿no? Entonces va a ser el 96% de las veces porque el niño se cayó y como un reflejo no pones la mano de frente para que no te des en la cara y justamente como pones la mano de frente para que no te des en la cara, pues puede llegar a ocurrir un problema de estos, ¿no? De que ya fue una fractura supracondílea. El fragmento sobre todo se desplaza hacia atrás, como se ve en esta imagen. De hecho, esta imagen me gustó mucho porque representa muy bien lo que son las lesiones, ¿no? Los fragmentos se van a jalar hacia atrás. Si vemos una posición sería esto como más anterior y esto más posterior. Entonces se jalan hacia atrás por el tiramiento de los músculos. Es decir, todos los músculos están jalando en el momento y en ese punto donde jalan, pues bueno, van a llevar a la zona supracondílea a una zona en la que pues obviamente no debería de estar. El húmero se va a cortar justamente lo mismo, lo que les decía, ¿no? Que los músculos jalan y al que los músculos estén jalando principalmente es por la acción del músculo tríceps. ¿Por qué? Porque bueno, recuerden que el tríceps básicamente está en esta porción posterior del brazo, ¿no? Entonces ahí lo va a jalar hacia arriba y hacia atrás, con lo que el húmero pues va a quedar más cortito y va a quedar como hacia atrás. Va a haber también flexión de los epitrocleares, es decir, en esta zona de la epitróclea, pues bueno, puede haber una pequeña flexión hacia adentro y también puede haber una rotación hacia adentro, es decir, imagínense que el hueso pues se quebró en esta zona supracondílea y además giró un poquito hacia adentro, ¿no? Y con esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lesión del periósteo. Y esto es más peligroso sobre todo cuando gira hacia adentro porque puede pasar cortando a lo que es el nervio radial y a la arteria humeral, ¿no? Que en muchas ocasiones, de hecho, pues por la mayoría de veces serían los más afectados porque son los más cercanos al sitio de la lesión. En flexión, es decir, con el codito doblado y que caigan, por ejemplo, justamente con el codo doblado, pues es más raro. Imagínense que ese niño va caminando y este codito que lo tiene doblado, pues cae sobre su codito doblado. Entonces, en flexión, sobre todo, la lesión vascular va a ser mucho menor porque realmente aquí no hay este riesgo como de que se gire por completo incluso el fragmento de hueso y pase cortando los nervios y las arterias, pero van a ser más raras y sobre todo muy dolorosas, ¿no? Porque caen directamente. ¿Cuál es la clínica? La clínica sobre todo va a ser una zona edematosa, es decir, toda inflamada, toda hinchada, toda mal pues, con impotencia y con inmovilidad, ¿no? Esta zona inmóvil pues bueno se va a caracterizar por algo que se llama la posición de Desault, que tal y como se alcanza a ver en esa imagen pues se parece mucho a Gohan, ¿no? Cuando pelea con Cell y que lo único que quiere es tener su brazo pegado por completo a lo que es el pecho, ¿no? Ojo, no confundir con el signo de Hennequin, que recordar que el signo de Hennequin era este otro signo en el que sí se mantenía el brazo pegado, pero además había un gran hematoma y equimosis, ¿no? Que si se había regado por toda la zona, sobre todo era parte de lo que eran las fracturas
de diáfisis del húmero. Aquí, que es una fractura de la fosa supracondilia, va a haber una posición de desaulto, porque lo que quieren es básicamente mantener el codo ahí, ¿no? En esa zona pues de descanso y de reposo, en donde no se esté flexionando más, porque hay que recordar que una de las principales condiciones de la etiopatogenia de esta fractura es que el tríceps jala demasiado al músculo. El triángulo de Wetter, sobre todo, no se pierde. ¿Cuál es el triángulo de Wetter? El triángulo de Wetter es este. Cuando tú flexionas un brazo, debes de alcanzar a ver esto que está aquí sería la epitróclea, esto que está aquí sería el epicóndilo. ¿Por qué lo sé? Porque bueno, la epitróclea es interna y el epicóndilo es externo, y entre cada uno de ellos debería de existir lo que es el olecrano, ¿no? Entonces aquí está completamente en flexión. Y el olecranon sobre todo no es que ocupe por completo la cavidad, sino que deja este espacio, pero bueno, se sabe que por posición anatómica aquí va a estar el olecranon. El que ocupa la cavidad en este momento es la apófisis la apófisis coronoides, ¿no? Entonces, el triángulo de Wetter, que es esa posición como tal, no se va a perder. Sin embargo, sí va a existir cierta deformidad, sobre todo, de lo que es la zona supracondilia, sobre todo, que sería en esta zona de por acá, porque justamente fue la zona que se ha roto, que se ha rasgado, ¿no? Se debe de evaluar el pulso radial, volviendo a lo mismo, porque la arteria más afectada es la arteria humeral, y también debe de verse la sensibilidad nerviosa, porque el nervio más afectado es el nervio radial, ¿ok? Y la radiografía de ley debe de presentarse en dos proyecciones, ¿no? ¿Cuáles son estas dos proyecciones? Principalmente sería la anteroposterior y la lateral. Pasando a la siguiente imagen, el tratamiento sobre todo va a depender muchísimo si es un niño o si es un adulto, ¿ok? Como les digo, esta fractura a nivel de la zona supracondilia es sobre todo de niños, es decir, alrededor de los 7 años es de lo más común del mundo, porque bueno, están jugando todo el tiempo, están brincando, están saltando, están haciendo todo, y en ese momento es en donde justamente pues los niños necesitan estar brincando, y de repente se pueden caer y se pueden fracturar. Sobre todo, como les digo, el mecanismo en el 96% de las veces es porque caen con la mano en extensión, ¿ok? Entonces, para empezar, lo que se busca es que debe de haber un mínimo desplazamiento, o bueno, debe de buscarse el mínimo desplazamiento inicial para poderlo acomodar, ¿no? Principalmente, que sería un tratamiento conservador, teniendo en cuenta esto, el pulso radial, ¿ok? Porque, como les digo, puede pasar afectando tanto el nervio radial como la arteria humeral, ¿ok? Y su tratamiento final, por así decirlo, debería de ser la colocación de una férula posterior, ¿ok? Es decir, una que amarre por completo la región posterior del húmero a nivel de esta fosa, sobre todo del epicóndilo, porque es de donde más se ha destruido, porque cruza todo lo de la zona supracondilia. Y bueno, el tiempo en el que esté va a depender muchísimo de la condición del paciente. En un niño, como les digo, que es lo más común porque es una de las fracturas más comunes en ellos, sería alrededor de 4 semanas, y a partir de ahí se comienza lo que es la rehabilitación con movimientos simples para no perder la funcionalidad del miembro, y peor aún en ellos, como es a los 7 años, pues la línea de crecimiento sigue, ¿no? Y si se genera un daño, lo que va a pasar es que ese hueso ya va a crecer de una manera muy patológica, muy distinta y muy, muy mal, ¿no? Si están muy desplazados, o sea, de que ya se recorrió por completo el fragmento y ya la zona supracondilia se ha pues hecho pedazos en esa región, ¿qué se va a hacer? Se debe hacer una reducción bajo anestesia a 90 grados, ¿no? Es decir, se coloca el brazo en esta posición como de 90 grados en un ángulo recto, y a la hora de colocar el brazo en un ángulo recto, ahora sí se intenta hacer lo que es la reducción. Y si ya es muy inestable, es decir, además de que se desplazó, está completamente inestable, tambaleándose y demás, se puede llegar a utilizar lo que son las agujas de Kirchner, que son algo así como estas que se ven aquí, que básicamente serían como pequeñas cuñas, ¿no? Es decir, amarran por completo a lo que es el hueso, y al amarrar por completo a lo que es el hueso lo van a mantener ahí en su lugar. En el adulto, lo más común que se llega a utilizar son las placas y los tornillos.
Aunque, sí, le repito, si no es una fractura muy desplazada, en donde no hay una complicación mayor ni nada por el estilo, pues bueno, ahora sí se utiliza principalmente el tratamiento conservador. Sin embargo, si existe una herida mayor o un problema muchísimo más complejo, ahora sí lo mejor sería la osteosíntesis con las placas y los tornillos, recordando siempre el principio de la individualización del paciente. En cuanto a las complicaciones, pues bueno, se van a dividir otra vez en inmediatas y tardías. Las inmediatas, que son básicamente las que ocurren a la voz de ya, van a ser las heridas por cualquier mecanismo de lesión. Recordar que su clasificación es la de Gustilo y Anderson. O cualquier lesión vascular y nerviosa que ocurra hasta en el 7% de todos los casos. De hecho, el 7 aquí es un número importante, porque las fracturas supracondíleas se dan sobre todo en niños de 7 años, ¿ok? Y el 7% de las veces puede que haya algún problema mucho mayor y mucho más grave a nivel de lo que es la arteria humeral y el nervio radial, ¿ok? Porque son las estructuras, perdón, más cercanas a esta zona. Y las tardías, pues bueno, principalmente en el 1%, pero es la más peligrosa y la más temida, sería la contractura isquémica de Volkmann. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se destruyeron por completo las arterias, y al destruirse por completo las arterias, pues se deja a los músculos sin irrigación sanguínea, por lo que van a empezar a morir poco a poco, y el mismo tejido en general va a empezar a morir poco a poco, porque se dejó una isquemia, es decir, se dejó un flujo sanguíneo demasiado bajito, ¿ok? También formaron callo vicioso, que básicamente callo vicioso se refiere a cualquier callo que se esté formando, pero de manera anatómicamente incorrecta, como este que se ve aquí, ¿no? Que está súper boludo y súper como, no sé, muy feo pues el hueso, que no debe de ser así, es lo que se denomina como los callos viciosos. También las deformidades angulares, es decir, sobre todo en esta zona que pues no hay una buena proporción entre lo que es el epicóndilo y la fosa supracondílea. Bueno, si no hay una buena formación o una buena relación, vamos a ver una deformidad en la articulación, ¿ok? También en cuanto a lo que es la rigidez articular, ¿por qué? Porque bueno, sobre todo no se hicieron movimientos adecuados durante la recuperación, se quiso que ya, o sea, todo fuera, no sé, de manera distinta, y bueno, no se hicieron movimientos necesarios, y al no hacerse los movimientos necesarios, va a quedar con un problema grave al futuro. ¿Por qué? Porque su extremidad, su codo, sobre todo en esta zona de la fosa supracondílea, pues le va a quedar con mucho dolor, y al quedarle con mucho dolor, va a quedar todo deformado. Y bueno, pues también puede pasar una miositis osificante, sobre todo como les decía, ¿no? Porque hay una gran asociación de tejido blando, ya que existe en toda esta región, pues muchos músculos, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de las fracturas de epitróclea y epicóndilo, es decir, de esta zona de acá, que sería el epicóndilo y la epitróclea, justamente por encima de la tróclea y por encima del epicóndilo, ¿ok? Del cóndilo, perdón, por encima de la tróclea y del cóndilo van a ser estas dos estructuras. De la epitróclea, bueno, van a ser muchísimo más frecuentes, y otra vez van a ser en niños. ¿Niños de qué? De 10 a 11 años, causando el 10% de las fracturas de estos aproximadamente. ¿Cuál es su mecanismo? Otra vez, indirecto, es decir, el niño va corriendo y todo, se tropieza, mete la mano, y al meter la mano cae con todo su peso sobre ese lado, y la epitróclea, es decir, el lado, si lo vemos en posición anatómica externo, pues bueno, va a terminar, perdón, interno, va a terminar haciéndose muchísimo daño, ¿ok? Va a terminar haciéndose muchísimo daño, porque se va a terminar rompiendo. De hecho, aquí se alcanza a ver de mejor manera, ¿no? Como casi toda la zona de la epitróclea, que sería esto que está aquí, pues se rompió. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver que, les digo, va a ser indirecto por incisión de la mano, y su clasificación va a depender muchísimo de qué esté pasando en ese momento con el paciente. Sería principalmente sin desplazamiento, cuando obviamente los mismos ligamentos resistieron, los mismos músculos y demás. Y bueno, lo que sucede simple y sencillamente es que puede ser una fractura incompleta o completa, pero que bueno, sí está siendo estable, ¿no? 2, que tenga un desplazamiento mayor a 5 milímetros. Cuando tiene un desplazamiento mayor a 5 milímetros, ya es más peligroso, otra vez por las lesiones vasculonerviosas
o 3 puede ser incluso por arrancamiento, es decir, se arrancó por completo tal y como está aquí todo el fragmento de epitróclea. ¿Cuál es la clínica? De lo básico, dolor. Dolor a la palpación. Es decir, el paciente no podemos tocarle esa región porque ya está empezando a llorar de dolor, a sentirse muy mal por el mismo dolor y sobre todo a dañarse, ¿no? En esa zona, pues por lo mismo, de que probablemente se afectó algún nervio, se afectó alguna zona vasculonerviosa o algo similar. Como les digo, se debe de, o existe un bloqueo de la movilidad, es decir, no puede mover el mismo, el paciente su codo porque justamente hay un problema grave a nivel de la epitróclea, es decir, a nivel de la cara medial de lo que es el codo, ¿no? Entonces en esa zona hay mucho dolor, no puede moverlo y también por esta misma inmovilidad va a haber inestabilidad de la misma fractura. ¿Por qué? Porque bueno, lo va a sentir todo aguado, va a sentir que hay un fragmento ahí que simple y sencillamente hace que no pueda mover el codo. De hecho, pues aquí se alcanza a ver, ¿no? Como este fragmento hace que no pueda mover el codo y demás. Y sobre todo es importante buscar las lesiones del nervio cubital. ¿Por qué? Porque es el nervio principal que pasa por esa región. Y asociadas, ¿no? Cualquier otra afectación, incluso del nervio radial, que por ahí algún pedacito se haya ido. Aunque es un poquito más arriba, pero bueno, puede ser, ¿no? O sea, que de pronto en el movimiento se haya fracturado. O algún problema de la arteria humeral. O cualquiera de este tipo de problemas, ¿no? Por lo que se debe de buscar siempre el pulso y la estabilidad o la movilidad nerviosa, ¿no? Esta exploración nerviosa. Y para el complemento, bueno, las radiografías, ¿no? Tanto anteroposterior como lateral, que son las de ley, o se pueden acceder a otras proyecciones, pero pues son un poquito más raras, ¿no? Lo de cajón sería la anteroposterior y la lateral. Y en el tratamiento, bueno, sobre todo si depende muchísimo. Si están poco desplazadas, es decir, si solamente fue un pequeño movimiento y por ahí hubo una subluxación, no sé, cualquier cosa de ese estilo que no sea tan complicado, bueno, se puede hacer un tratamiento conservador por 2 semanas buscando siempre la movilidad del miembro. Sin embargo, esto va a depender de cada especialista. ¿Ok? Eso es importante de recordar. Es decir, lo que se recomienda principalmente son 2 semanas, pero va a depender de cada especialista y también esta misma dependencia pues va a ser la que va a guiar al paciente a los ejercicios necesarios para recuperar la función del miembro. ¿Ok? Pero si está muy desplazado ese hueso, lo que se debe de hacer es reducir esa separación y ahora sí empezar tal vez con un tratamiento quirúrgico, una osteosíntesis y por lo tanto una osificación primaria. ¿Ok? En el epicóndilo, es decir, en esta zona que es externa, si lo queremos ver en la cara anatómica, pues son muy raras. O sea, esta zona es muy rara, sobre todo se asocia otra vez a pacientes politraumatizados por algún golpe que hayan sufrido a la hora de estar volando del carro, cosas así. Pues bueno, por lo menos les digo que es muy raro y por lo tanto también es peligrosa. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fracturas de cóndilo y de tróclea. Seguimos con la porción inferior del húmero. El cóndilo es esta zona que se articula de forma directa con el radio y la tróclea es la que se va a lo que es la fosa sigmoidea. ¿Ok? Pues bueno, las fracturas de cóndilo externo sobre todo y tróclea, aunque cóndilo externo es un poquito redundante porque bueno, el cóndilo pues, es externo, pero bueno, así venía en el temario, ¿no? Por eso es que lo copié de esa manera. Entonces, las fracturas de cóndilo sobre todo van a penetrar la articulación, es decir, toda la fractura que ocurra en esta región va a entrar a lo que es la misma articulación y por lo tanto puede causar un daño mucho más profundo. El cóndilo externo sobre todo es grave, ¿no? Esta fractura de cóndilo es grave, pero también se ha asociado a que es benigna porque sobre todo se llega a recuperar si se hace un tratamiento bien y adecuado, pues excelente y sin dejar prácticamente ninguna lesión mayor.
Su etiología, bueno, sobre todo es infancia por desviación en valgo. Esto es valgo, quiere decir el codo hacia afuera, ¿no? Como estamos en el cóndilo externo, imagínense que se les dobló el brazo pero hacia afuera. Y con esto que se les dobló hacia afuera, es decir, hacia valgo, pues bueno, lo que ocurre principalmente es que se va a romper esta zona del epicóndilo, del cóndilo, perdón, ¿ok? Su clínica, bueno, también es muy común en la infancia, como les digo, y es sobre todo porque la cabeza radial choca sobre el cóndilo. Recordar que la cabeza radial es justamente la que le presta este espacio en su cabeza justamente a lo que es el cóndilo para que ahí esté como dando vueltas, por así decirlo. Y sobre todo, como cae el niño, es indirecto, ¿no? Como cae el niño con la palma abierta, por ahí el radio se le penetró de una vez en esta zona del cóndilo. Y al penetrarse una vez en esta zona del cóndilo, pues bueno, le rompe, ¿no? Principalmente. La clínica, ¿qué vamos a encontrar? Edema localizado y sobre todo la impotencia funcional. No le duele mucho el codo, se cayó y se cayó con la manita abierta y le duele mucho el codo. Entonces ahí ya nuestro diagnóstico debe empezar a pensar en una fractura a este nivel. Y bueno, va a ser muy localizado, ¿no? Es esta alguna de las ventajas de ciertas fracturas, ¿no? Que son muy localizadas, sobre todo por la gran posición que tienen. Y también, pues bueno, hay que evaluar la impotencia, es decir, qué tanto puede mover el miembro, qué tanto ya no lo puede mover. Y como ya no lo puede mover, pues bueno, ¿qué podemos hacer para esa parte? ¿Ok? Y bueno, ya para ir avanzando, el desplazamiento va a depender del estado perióstico. Es decir, el desplazamiento es igual al estado perióstico. Si tú tienes un gran desplazamiento, quiere decir que probablemente el periósteo está completamente roto y que por lo tanto tu recuperación va a ser mucho más tardada. Porque ustedes recuerdan, el periósteo nos daba ciertos factores del periósteo y que estos factores mismos o factores periostales son los que van a permitir que el hueso, pues bueno, tenga muchísima más información con la cual poderse construir y ahora sí generar lo que son los osteoblastos, los osteocitos y llamar a los osteoclastos para los procesos finales, ¿ok? El tratamiento, bueno, va a depender justamente de si son principalmente fracturas muy desplazadas a nivel de cóndilo o si son fracturas no desplazadas, ¿ok? Si no son desplazadas, lo que se recomienda es la inmovilización por alrededor de 3 semanas, por lo que podría ser quizá un poquito como más sencillo, ¿no? En ese aspecto, porque realmente no hay una complicación mayor. Pero si son desplazadas, lo que se busca es aquella reducción anatómica en la que el codo pueda volver a recuperar su funcionalidad y estos movimientos característicos que tiene, ¿no? De flexión y extensión y demás. Entonces van a ser desplazadas con una buena reducción anatómica, ¿ok? ¿Qué se puede utilizar en el tratamiento quirúrgico? Sobre todo las agujas percutáneas y la fijación con tornillos, es decir, una fijación interna, siempre y cuando se tenga mucho cuidado con el nervio cubital, que ya vimos que es muy importante justamente y que básicamente como discurre por el brazo es obligatorio que no existe ninguna asociación, ningún problema asociado a este nervio, ¿ok? Y en cuanto a la troclea, bueno, fíjese que la troclea es mucho menos frecuente y sobre todo es por el mecanismo en varo, es decir, si esto es importante, ¿no? El cóndilo va a ser el contrario de la troclea casi siempre. El cóndilo es valgo y el de la troclea va a ser varo, es decir, como hacia adentro, como vaquero, ¿no? Como esta manita de vaquero, en la que otra vez el niño se cayó muy duro, pero al caerse muy duro fue como que se dobló el brazo, pero como en posición normal casi casi. Pero, pues, como se cayó por completo, quiere decir que la ulna, perdón, el cúbito, pues le ha estado como que rebotó, ¿no? En el hueso y por lo tanto lo quebró. Como les digo, forzan el mecanismo varo, es decir, como hacia adentro y hacia arriba. Y el tratamiento debería de ser quirúrgico utilizando tornillos sobre todo. Voy a dejar este video hasta acá y el siguiente lo voy a subir también
la última parte de estos videos.